vamos a ir directo al primer panel de la mañana, que se llama Innovación como oportunidad para el desarrollo productivo. Quiero llamar a Manuel Sánchez, que va a ser el moderador del panel. Manuel es economista, director del PIEP, programa que promueve la incorporación de tecnologías innovadoras en la industria, coordinador de la Semana de la Industria del Ministerio de Industria y Energías y Minería del Uruguay. Así que bienvenido, Manuel Sánchez. Un aplauso. Después quiero llamar a Maxi Pérez, sanducero, director de Sinergia Tech. Y yo no sé qué pasa, pero en todos los orígenes de las cosas siempre anda entreverado un sanducero. Así que Maxi era de techo, seguramente que lo conozcan. Y con las primeras conversaciones de hacer suceder las empresas B y Sistema B, increíblemente fueron con Maxi. Así que mucho tiene que ver Paysandú también en esto de las empresas B en Uruguay. Así que un fuerte aplauso para Maxi. Bienvenido a tu ciudad. Ay, perdón. Casi me queda el micrófono dentro del saco de Maxi. Luego quiero llamar a Guillermo González, que es economista y director del Parque Tecnológico Industrial del Cerro. ¿Dónde está? Acá. Bienvenido, Guillermo. Y por último, a Diego Sastre, que tiene una empresa muy inspiradora, que es ingeniero y director de Pixis. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un gusto. Yo también soy locatario, aviso. Somos unos cuantos. Bueno, nuestro motivo aquí, el panel denominado Innovación, bueno, me olvidé el nombre, pero tiene que ver con la innovación para el desarrollo productivo. Fue un encargo que nos hizo la Intendencia de Paysandú al Ministerio de Industria, Energía y Minería, bueno, para que justamente nosotros organizáramos este panel. Y la idea de esta conversación y de los integrantes que están aquí en el panel es justamente un poco poner sobre la mesa. Primero hay un concepto que es lo que maneja el Ministerio, que tiene su norte, que es la industria del futuro, que es tratar de empezar a ver los temas de innovación, los temas de las últimas tecnologías, las nuevas tendencias, empezar a incorporarlos a la matriz productiva y sobre todo lo que es la nueva economía del conocimiento. Sabíamos que íbamos a conocer en estas charlas que vamos a escuchar entre hoy y mañana diferentes experiencias a nivel de América Latina y del mundo, pero también creíamos interesante un poco para tomar de referencia cosas muy interesantes que están pasando en Uruguay, porque son experiencias muy reales y demostrar que aquí también se puede. Por eso está Diego, está Maxi y está Guillermo, que ya les voy a dar paso a ellos para que empiecen a conversar y a comentarnos un poquitito. Y bueno, y empezar por Guillermo, porque la iniciativa que está liderando Guillermo, que es el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, tiene un poco que ver con Paysandú. En esa zona de Montevideo, bueno, en ese lugar específico, había una industria muy importante, un frigorífico muy grande que quebró en la década de los 90 y se convirtió después en un espacio, un tuburio que realmente estaba abandonado y en una zona muy crítica de Montevideo, como es el Cerro. Pero bueno, pasó algo ahí muy interesante que a mí me gustaría que Guillermo nos contara y que bueno, que tiene sus relaciones con Paysandú, ustedes lo van a poder entender. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Paysandú por la invitación. En realidad, nosotros venimos a contar una experiencia con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero también venimos a aprender un poco, a intercambiar, a conocer, porque cada experiencia tiene la riqueza, porque depende de una historia, de determinadas decisiones, de un proceso, y de su entramado social y cultural. En realidad,
También está bueno este tipo de encuentros, o sea que felicitamos este tipo de iniciativas porque permiten también, en esa idea de cambiar o apostar a otro tipo de cultura, a otro tipo de relacionamiento cultural, el aprendizaje, la complementación de experiencias a nivel nacional y también poderlo hacerlo también a nivel regional, o sea, a nivel latinoamericano. Para los que no conocen el PTI del Cerro, es ahora este año, en diciembre, cumple 19 años. En realidad, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro fue producto de una decisión política en su momento, pensado en buscar instalaciones para lo que era el proceso de descentralización allá por el 93. Tabaré Vázquez buscando dónde ubicar las juntas locales, etcétera, bueno, encontró esa infraestructura abandonada. Y nosotros desde ese periodo, bueno, se empezó era una zona muy deteriorada, abandonada, desindustrializada porque tuvo mucha cultura industrial asociada a lo que era la industria frigorífica y eran instalaciones muy abandonadas, 20 hectáreas tiene el PTI. ¿Cuál es de ese camino, de ese proceso con aciertos errores? Primero que nada, los parques industriales para nosotros son instrumentos de desarrollo. Hoy de mañana se hablaba de algunos avances en la macroeconomía. O sea, la macroeconomía genera las condiciones necesarias, pero las políticas sectoriales, y en este caso las políticas industriales, donde un instrumento de esas políticas industriales son los parques industriales, generan los avances en los procesos de desarrollo, que en definitiva es lo que han hecho los diferentes países que a veces se toman como modelo, Corea, Finlandia, los países nórdicos, etcétera, etcétera. Generaron políticas sectoriales. Y eso es algo que todavía en nuestra avance institucional todavía sigue estando subvalorado. Hay que profundizarlo, hay que profundizar la industria tradicional con la industria del futuro, hay que profundizar el relacionamiento entre los procesos tradicionales con los procesos que incorporan las nuevas tecnologías. Entonces esa es la visión un poco que queríamos transmitirle. Valorizar los parques industriales y tecnológicos, valorizar que es un instrumento de desarrollo, valorizar que está vinculado a un territorio. Montevideo tiene varios Montevideo. El territorio donde está anclado, que es el municipio A, el oeste de Montevideo, es uno de los lugares más desiguales del territorio nacional. Y si pensamos este instrumento como palanca, como ancla, una de las palancas de transformación del territorio, es por eso que estamos pensándolo como instrumento de desarrollo. Y cuando digo de los territorios más desiguales, agarro cualquier indicador socioeconómico. Mayor tasa de desempleo que la media, mayor tasa de pobreza que la media, mayor tasa de marginación que la media, mayor tasa de deserción educativa que la media, mayor tasa de natalidad que la media. ¿Tá? Pero no es un problema que ese territorio nació en esas condiciones, se fue deteriorando. Era un territorio que prácticamente, con la industria frigorífica, el Cerro y la Teja, prácticamente era un territorio donde había cultura del trabajo, donde había buenos ingresos, donde había organización social, sindical, empresarial, etcétera, etcétera, lo que hoy se llama economía territorial, economía local. O sea que en definitiva, eso es una de las miradas que queríamos compartir. Los parques están pensados y son buenos instrumentos para recuperar infraestructuras instaladas que están deterioradas y que se pueden reconvertir en otras infraestructuras. Actualmente, esa infraestructura que estaba pensada para la industria frigorífica hoy se reconvirtió en 70 empresas, genera 1.200 puestos de trabajo. Esas 70 empresas son el 30% de las empresas que tiene ese municipio, o sea que tiene un valor importante desde el punto de vista de la representación empresarial de ese territorio. Prácticamente esas empresas son micro y pequeñas, o sea que es una condición estructural
de lo que son las empresas a nivel país y que están en sectores tradicionales. Es un parque, podríamos decir, heterogéneo, porque tiene mucha diversificación productiva. Industrias navales, metalúrgica, plástico, vidrio, ingeniería eléctrica, madera, textil, vestimenta, alimentos, medioambientales, servicios. Y el desafío es incorporar nuevos sectores de actividad, lo que hoy se llama como industria de futuro, o que generan media y alta tecnología, como la industria del software, la robótica, diseño audiovisual, bioquímica, etc. Pero también los parques pueden estar pensados no solo en recuperar y transformar determinados territorios que están en condiciones de desigualdad, sino también desde el punto de vista de la planificación territorial, de la planificación y ordenamiento territorial, de la relocalización del punto de vista como también es el parque, del punto de vista ambiental. Prácticamente se concentra gran parte de las empresas que generan, que trabajan con residuos, que son empresas ambientales, están concentradas en un mismo territorio. Y otra de las cosas que me gustaría compartir también, que es un parque urbano, está metido en la ciudad, está metido dentro de las condiciones de accesibilidad, acceso a la ruta 1 y 5, a una cuadra de Santín Carlos Rossi, Carlos María Ramírez, a 5 minutos del puerto, etcétera, etcétera. O sea que también rompe con esos prejuicios de que la industria no puede convivir en la ciudad. Así que un poco para arrancar, era empezar a compartir estos conceptos. Bien. Muchos cuando van a Montevideo seguramente lo habrán visto muchas veces cuando estás llegando por la Ruta 1, estás llegando a la ciudad, ven unos edificios grandes de colores, bueno, ese es el PTI del Cerro. Hay otra experiencia también muy interesante que queríamos compartir y que tiene que ver un poco también con esta experiencia que estaba comentando Guillermo, de algo que son emprendimientos, pero que también que tienen vínculos en común, que generan, bueno, justamente una sinergia, no quería decirlo, porque es justamente el nombre de este emprendimiento que está liderando Maxi, que, bueno, tiene Montevideo, bueno, que es muy reciente, pero que realmente nos tiene todos muy, muy sorprendidos, porque, bueno, están conviviendo allí algunas promesas, algunas también realidades de emprendimientos bueno, no sé si llamarlo de alta tecnología, pero en términos de Uruguay, seguramente que sí. Bueno, ¿nos querés contar un poquitito cómo es el asunto de sinergia? Sí, bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco contarles cómo nace Sinergia y cómo se ha dado este crecimiento. Es un proyecto privado donde en el finales de 2012 nos juntamos con un grupo de personas con una particularidad que no nos conocíamos, o sea, los 6 socios fundadores que somos Sinergia no nos conocíamos entre nosotros. Teníamos algo en común, que éramos gente que habíamos estado bastante en el exterior, entre 6 y 10 años, algunos estudiando y trabajando. Y de cierta manera volvíamos a Uruguay. En mi caso particular fue una decisión personal y también familiar de volver a Uruguay y de poder, de cierta manera, aquellos aprendizajes y errores que habíamos cometido en el exterior y la experiencia que hemos tenido, volcarla desde el sector privado. Algo que eso era en común en todos o en casi todos los que estábamos fundando Sinergia. Básicamente en el 2012 nos juntamos por un amigo en común que dijo: ustedes se tienen que conocer, piensan bastante similar o tienen ideas similares. Ese amigo no es socio de Sinergia, simplemente coordinó un asado en su casa y nos juntamos. Y durante el 2012 empezamos a evaluar y a ver un poco qué podíamos emprender y qué buscábamos cada uno de lo personal para transformarlo en algo empresarial. Y durante el 2012, medio del 2012, hicimos una serie de reuniones internas y definimos como un plan de acción, donde básicamente queríamos formar o crear una plataforma que pudiera albergar e impulsar a emprendimientos, aportar el ecosistema emprendedor de Uruguay, que en el 2012-2013 bueno, ya estaba bastante encaminado o de cierta manera estaba teniendo un crecimiento muy, muy claro por no solamente iniciativas privadas sino también públicas. Y evaluamos un plan que fue crear una red de coworks o infraestructura que pueda albergar y que pueda darle servicio al ecosistema emprendedor, freelancer, empresas,
para potenciar y aportar al ecosistema emprendedor. Arrancamos con un coworking Gonzalo Ramírez. Hoy en día son 5 cowork que están funcionando, pero eso fue muy planificado y había una estrategia clara. Nosotros cuando comenzamos en el 2012 nos fijamos metas muy ambiciosas, que era construir una infraestructura de más de 15.000 metros cuadrados, donde apuntamos claramente a impactar en la industria del diseño, en la industria creativa, cultural y tecnológica. Esos eran como nuestros 4 focos. Transversalmente poder democratizar el acceso al emprendimiento. A veces el ecosistema emprendedor de cierta manera está visto como de cierta élite, y nosotros buscábamos también poder generar un ecosistema emprendedor o poder impactar el ecosistema emprendedor, no generarlo porque también existe, de todo punto de vista, y no simplemente capaz desde una élite entre comillas, o a veces cuando el ecosistema se vende, siempre a veces como surgen los mismos de siempre. Entonces bueno, buscábamos tener esa red. Salimos a buscar socios, teníamos muy pocos fondos personales y conseguimos ciertos fondos y logramos el plan de acción. Hoy en día Sinergia ya tiene más de 10.000 metros cuadrados. Había una meta ambiciosa que a veces la comunicamos poco, pero internamente la manejamos, que nosotros buscamos en 10 años que el 1% del empleo formal de Uruguay esté trabajando dentro de Sinergia. Esos son aproximadamente unas 10.000, 12.000 personas. Creemos firmemente que lo vamos a cumplir. No sé si en 10 años voy a estar yo todavía, pero en Sinergia, pero seguramente se está trabajando para eso. Y un poco lo que estamos generando y lo que aportamos, ¿no? Generamos justamente es eso, es trabajar con la innovación, con lo que representa la innovación o con la definición de innovación. A veces también, bueno, recién lo decía, la innovación es un cierto proceso, es metodología, tenemos que desmistificar ese concepto de innovación o de creatividad que surge abajo de la ducha y se me ocurre la idea brillante. Hay que ser riguroso, tener una metodología, poder generar este tipo de espacio. Y ese plan, bueno, se está ejecutando. Hoy en día está el de Gonzalo Ramírez, hay un Sinergia Design que está en Víctor Aedo, en Tres Cruces, donde hay una combinación de centro comercial con emprendimiento y creación de pequeñas y medianas empresas. Hay un Carrasco que apunta a todo lo que es el este, vamos a decir, de Montevideo y Costa de Oro, que la movilidad de Montevideo a veces es compleja llegar al centro, pero cómo trabajamos a nivel territorial. Sinergia World Trade Center, que está enfocado en la industria de la fintech, o sea, todas las tecnologías que pueden impactar en la industria financiera. Y Sinergia Tech, que es un centro prototipado, con el desafío que implica en Uruguay tener un centro prototipado, trabajando con diseño industrial, arquitectura, software y hardware, con las complicaciones a veces ir a lo material, temas de importaciones, tiempos de logística, materia prima, que en eso a veces, no solo Uruguay, la región a veces es compleja, ¿no? O sea, vemos como esas cosas, bueno, se van acelerando, pero también, bueno, es un trabajo complejo de hacerlo y hoy en día es donde yo estoy enfocado y donde estoy como director ejecutivo, pero poco a poco se van generando la venta de servicios y productos, no solamente desde Sinergia Tech, sino desde el ecosistema emprendedor. Y ahí siempre hablo de cómo Sinergia sale a buscar oportunidades en conjunto con el ecosistema dentro de Sinergia y de sus alrededores. Y en estos años yo creo que hemos logrado de cierta manera poder generar o poder salir hacia afuera, y hoy en día el 80% de las ventas entre Sinergia y el ecosistema emprendedor es exportación, o sea, estamos vendiendo hacia afuera, que también era un objetivo grande de Sinergia. Y bueno, eso es un poco como en resumidas cuentas. A veces me es difícil explicarlo, pero y con Guille estamos también laburando un espacio ya en el PTI que creo que también era un objetivo de Sinergia que vamos a cumplir en breve, de desarrollar un Fab Lab, que estamos ahí en cogestión no solamente con el PTI, sino con la Cámara de Diseño, la UTU, Ministerio y demás, que también un trabajo muy lindo de co-creación que estamos liderando. Así que eso es así como en grandes ahí está. líneas Sinergia. Por último, Diego Sastre es director de Pixis. También es una iniciativa con un fuerte componente tecnológico y que también tiene eso de conglomerado de empresas, o sea, de varias empresas que están trabajando juntas y cooperando, en este caso en un área bastante avanzada. Así que, Diego, si nos querés contar brevemente la historia.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por quien tuvo la brillante idea de que participar acá. No saben, es bastante desafiante estar sentado acá porque venimos de una charla como la que dio Felipe, que tremendamente inspiradora y que nos pone a pensar. Nadie podía hacer una sola pregunta porque había que reflexionar un par de días capaz antes de poder hacerle una pregunta, ¿no? Sí, dentro de 3 días le vamos a hacer las preguntas a Felipe. Y sentarme acá en este panel con estos emprendedores. Así que bueno, es muy desafiante. Yo les voy a contar brevemente un poquito la historia de esto que hicimos y por qué lo hicimos, que puede servir de ejemplo, pero es bastante insignificante. Es la historia que tal vez muchos nos veamos reflejados. Yo tengo en este momento 48 años, hace 7 u 8 ya que empezamos este emprendimiento, justo cuando cumplía 40 años. Quiere decir que yo estuve 20 años trabajando en la industria del software, no como emprendedor, sino como empleado en esa industria. Y ¿saben lo que me pasó? Que me enfermé. Trabajaba en algo que me apasionaba, que era la tecnología, la innovación, para lo que había estudiado. Y terminé enfermo, terminé con diabetes, hasta tratamiento psiquiátrico en un momento, porque no disfrutaba lo que hacía. Cada día que me iba a levantar era un suplicio, los domingos de noche quería que no pasaran. Y tenía 40 años y me vino la crisis de los 40 y dice, no se puede seguir así. O sea, esto se tiene que poder hacer y se tiene que poder disfrutar. Si no lo disfruto no tiene gracia. Es más, no tiene gracia. Según el cardiólogo, soy una bomba de tiempo. Espero haberlo mejorado un poquito. Y creo que esto nos pasa a muchos, no sé, tal vez alguno se puede identificar, que está haciendo algo que no está disfrutando. Y capaz que para lo que estudió, capaz que es lo que le gustaba. Y bueno, y ahí nos revelamos un poquito frente a esta realidad, con algunos amigos de trabajo, amigos que habíamos compartido muchos años de trabajo juntos, y decidimos hacer un emprendimiento que lo podemos definir hoy como una suerte de ecosistema empresarial centrado en la persona. O sea, el foco de nuestro emprendimiento tiene el foco en la persona y nuestro desafío es hacer un emprendimiento saludable donde las personas puedan desarrollar su trabajo de forma profesional y disfrutarlo. El indicador de esto es la salud. El indicador más sencillo que tenemos es la salud. Cuando empezamos a estar mal de salud, estamos haciendo las cosas mal y bueno, nosotros nos propusimos, nos inspiramos en algunas ideas, incluso ideas de las que queremos conservar, como decía Felipe. Hay unos psicólogos americanos que crearon la psicología humanística centrada en la persona. Nos basamos un poco en esas ideas y lo que hicimos fue una organización que escucha. Nos basamos un poco en esas ideas y lo que hicimos fue una organización que escucha a sus equipos, que se organiza en función de sus equipos y que trata de desarrollar servicios, proyectos y negocios saludables y sostenibles desde el punto de vista que les cuento. Y bueno, y eso derivó en un emprendimiento que cuando empezamos algunos nos decían, bueno, eso es una utopía, no se puede, no es sostenible. La verdad que hoy tenemos un grupo de unos 12 emprendimientos con unos 30 socios que integran esos emprendimientos. Hay más de 200 personas que trabajan directamente en los distintos emprendimientos. Estamos instalados ya en varios países. Tenemos una oficina en Ruta N, que realmente Medellín una ciudad inspiradora total y Ruta N una inspiración total también. Y bueno, se logró. Tal vez dentro de un rato les cuente un poco más, pero les quería contar un poco la historia de cómo se llegó a lo que hicimos. No sabíamos a dónde íbamos, ni siquiera todavía sabemos mucho. Sabemos que queremos disfrutar lo que hacemos y hacerlo profesionalmente. Muy bien. Ahora sí, presentados los 3 casos para que tengan una idea de dónde vienen, de qué experiencia, de qué estamos hablando. Lo interesante de todo esto era qué podía aportar a esta iniciativa y a ver el Paysandú que queremos, a proyectar los próximos años de nuestra ciudad. Por supuesto que esto no es un copia y pego de lo que hacen sucede en otras ciudades, pero seguramente no estemos tan alejados y hay muchos de estas experiencias que nosotros podamos sacar algunas conclusiones, algunos aportes para llevar adelante. En el caso del Parque Tecnológico Industrial del Cerro,
hay un concepto que siempre maneja Guillermo, que es el de memoria industrial, que esa zona de Montevideo tiene memoria industrial porque tuvo un pasado de auge de la industria, cosa que también nos pasó en Paysandú, y bueno, que eso fue quedando un poco por el camino, y que en el caso de esta iniciativa supo retomar aquel impulso, aquel cariño que tenía por la industria, pero desde una visión diferente, o sea, logró reconvertir lo que era una industria que tenía un sentido en muchas industrias que trabajan interconectadas. Entonces, un poco la pregunta que te quiero hacer, Guillermo, es ¿qué enseñanza vos ves, o la principal enseñanza que vos ves de la experiencia del Parque Tecnológico del Cerro? Sí, primero en pensar el instrumento, como decía, vinculado a lo que es la política sectorial nacional, departamental y municipal, o sea, vinculado en los 3 niveles de gobierno que tiene hoy el país. Pero aparte también vinculado a los colectivos, las organizaciones sociales, las organizaciones que trabajan con diferentes colectivos del territorio, y también vinculado a las organizaciones empresariales. O sea, en lo que tiene que ver con su diversidad y heterogeneidad, micro, pequeña, mediana y de diversa forma jurídica. Y a su vez también pensarlo en vinculación con la academia, con el desarrollo del conocimiento, con el desarrollo de capacidades. Que creo que mucho se habla del punto de vista teórico, estamos convencidos, vemos la experiencia a nivel internacional, pero a veces nos cuesta aterrizarlo de la práctica. Yo cuando hablo del PTI estoy hablando de un parque público. Hay diferentes experiencias y modalidades, hay parques públicos, privados, mixtos, ¿ah? Pero prácticamente en el Uruguay en funcionamiento, y tengo a Guillermo acá, el subsecretario, creo que hoy hay 4 o 5 de los 7 o 8 que está declarado. Me pongo a pensar cuántas zonas francas hay, y creo que hay 18, 20. Creo que no hay que verlo como zona franca versus parques industriales. Creo que hay que verlo como instrumentos diferentes y de forma complementaria en la estrategia de desarrollo de país, de departamento y de territorio, de municipio. También de la enseñanza es que tiene mayores posibilidades de desarrollarse este tipo de instrumentos en aquellos territorios donde hay lo que se llama en economía capacidades históricas instaladas, lo que es la memoria industrial. Tiene posibilidad de desarrollarse en Salto, en Paysandú, en Juan Lacase, en la zona este de Montevideo, porque en definitiva hay una historia, ¿tá? Hay una memoria colectiva de el desarrollo, la generación de empleo, la generación de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí creo que son de las enseñanzas, y quería detenerme en un punto importante que le decía, que es la vinculación de la academia con el aparato productivo. Me parece que este tipo de instrumento es donde se puede aterrizar la vinculación de la universidad con la industria, la vinculación de la UTU con la industria, la vinculación de determinadas formaciones con la industria. Yo siempre me hago la misma pregunta, prácticamente entre el 70 y el 80% de la generación de conocimiento se desarrolla en la UDELAR. Pero efectivamente ese conocimiento, ¿cuánto pega en la industria nacional? ¿Cuánto pega en los desarrollos tecnológicos nacionales? ¿Cuánto pega en lo que tiene que ver con soberanía nacional en posibilidades de mejorar y de transformar la generación de empleo, territorio, economía, etcétera? Entonces ahí tenemos un debe, pero también tenemos una fortaleza. Y quiero transmitirle esta experiencia porque en definitiva dentro del parque estamos vinculados con la universidad a través de un programa que es vecino, que tiene mucha historia, que se llama APEX, Aprendizaje Extensión. Estamos vinculados con la UTU, que desarrolla diferentes capacidades, sobre todo para los gurises que desertaron del circuito formal.
Y estamos vinculados con colectivos sociales que trabajan con diferentes propuestas de formación. Mujeres jefas de hogar, jóvenes en capacitación metalúrgica, carpintería, etcétera, etcétera. Yo no soy de los que creo que todo este avance tecnológico sin duda que va a generar problemas en la política laboral y en generación de desempleo. Pero ¿en qué tramo va a generar mayor desempleo? En los estratos de menor escolaridad, de menor avance en la escolaridad, ¿tá? Que es un gran problema que tiene ese territorio. Prácticamente los jóvenes de ese territorio tienen primaria completa, básico incompleto. Ahí las tecnologías van a generar, y todo este avance, problemas de desempleo. Pero tengo mis dudas a mayor formación, a mayor avance en la escolaridad. Lo que sí creo que si bien eso es una amenaza, también las tecnologías permiten una oportunidad y de achicar las brechas de acceso a conocimiento y poder tener habilidades, capacitaciones para incorporarse al mercado laboral. Y pongo un ejemplo. El Ceibal, las Ceibalitas, en realidad, hoy, con bachillerato, estando en bachillerato, quinto o sexto de liceo, puedo ser programador. Capaz que como país es importante ser ingeniero de sistema y llegar a la facultad y hacer toda la currícula, pero ya con esa tecnología yo puedo incorporarme como programador en un año de estudio al mercado laboral y tener buenos niveles de ingreso. Entonces, hay que pensarlo, no como en aquella época cuando salió también aquel libro El fin del trabajo, allá por los 90. Hay que pensarlo entre genera amenazas, pero también genera oportunidades. Y que hay que pensarlo como una estrategia de país donde tienen que estar todos los actores involucrados. Yo creo que de las enseñanzas es esto. Tenemos que interactuar con la política pública en todos los niveles, tenemos que interactuar con las organizaciones sociales y empresariales, tenemos que interactuar con la academia. Y tenemos que interactuar también, y este tipo de experiencia vale la pena, con otras experiencias que están pensando lo mismo y que están tratando de buscar las mejores decisiones de mediano y largo plazo. Que de eso se trata. Decisiones de hoy en realidad impactan en las generaciones del mañana. Políticas sectoriales implican también eso. Y me alegra que como país estemos pensando en perspectiva, en pensar en ver sectores a mediano y largo plazo, en tomar decisiones de poder fortalecerlo. Y termino con esto, Manuel. No lo pensemos en una contradicción industria del futuro versus industria tradicional. Mirémosla en complementación. Es importante la industria metalúrgica, probablemente que tenga diseño, que incorpore software, que incorpore otro tipo, pero es importante también la industria de la carpintería o la textil vestimenta. La textil vestimenta es un sector que en Montevideo prácticamente la industria está en los hogares, porque trabajan a fazón y es una industria, se terminó aquella de fábricas textiles de gran cantidad de personal y se autoexplotan, sobre todo genera mucho empleo femenino en sus hogares, trabajando 14, 16 horas porque le pagan a fazón. Cuanto más producen, más ingresos. Pero hay una oportunidad con la industria del cáñamo, que probablemente ahí pueda haber que la biotecnología, la industria del cáñamo, que pueda haber, no solo para la industria farmacéutica y cometológica, sino también que pueda haber una oportunidad para la industria del cáñamo. Esas son las cosas que me parece que tenemos que pensar y reflexionar en conjunto y no verlo como procesos antagónicos o contradictorios, sino que amenazas pueden generar oportunidades y posibilidades de desarrollo. Bárbaro. Maxi, pensando un poco en la experiencia de Sinergia, hay un antes y un después quizás en el ecosistema emprendedor en Montevideo después de la aparición de esta iniciativa. Y quería preguntarte justamente eso, ¿cómo evalúas ese impacto y qué se puede tomar de positivo de esa experiencia desde acá? Es buena pregunta. A ver, en un contexto, yo creo que como lo siempre dije, o sea, el ecosistema emprendedor y el ecosistema en Montevideo y en Uruguay, obviamente que existía desde hace tiempo, antes de Sinergia. La ANI cumple 10 años, está cumpliendo ahora, o sea, diferentes
empresas privadas, Pixis, o del software hay un montón. El ecosistema emprendedor creo que a veces lo estamos de cierta manera como elevando mucho, y cualquier economía o trabajo genera o parte de un emprendedor o de un grupo de emprendedores, o sea, que creo que eso existe y existió siempre. Respondí la pregunta y capaz no soy tan objetivo, creo que sí. Nosotros nos pusimos una meta muy fuerte y de impactar ese ecosistema, y creo que Sinergia sí marca un antes y un después en el ecosistema emprendedor de Montevideo. No en el 100% del ecosistema emprendedor, sí capaz a nivel, como lo dije, de emprendedores que estaban como buscando un espacio y de cierto perfil que encontraban en Sinergia una infraestructura física y de recursos humanos que pudiera apoyar el emprendimiento. Las experiencias o aciertos y desaciertos que cometimos en Sinergia, sin lugar a duda que pueden ser replicables o extrapolables a Paysandú o a otra ciudad o a otro sector. Yo creo que y cuando hablo de que creo fue un antes y un después, capaz a nivel como socio de Sinergia puede ser que se me cierta como cierto orgullo por eso, pero también como ciudadano a veces siento que eso se dio por un poco la caracterización del uruguayo, ¿no? O sea, nosotros, hay mucha gente que dice, bueno, Sinergia, qué lugar innovador. Yo creo que el lugar no es innovador. Creo que lo que supimos hacer es leer un poco la tendencia a nivel mundial y poder adaptarla a Montevideo. Los cowork o todo este ecosistema, metodología existía hace más de 15 años, Berlín, Silicon Valley, o sea, eso existe, y creo que pudimos ver el momento y tuvimos buen timing de poder extrapolar eso por la experiencia nuestra de los socios a Montevideo. Yo creo que eso fue. Y eso a veces te queda un gusto amargo, porque no es que fue fácil, pero tampoco fue complejo, y simplemente creo que haciendo las cosas con cierta planificación, con cierta rigurosidad, como decía Felipe, con una planificación se logró eso. Creo que también en Paysandú es posible y escala y adaptarlo. Nosotros en su momento, en el 2012, en 2013 salimos a buscar ciertos actores privados y públicos y le presentábamos Sinergia, y de cierta manera nos miraban, y yo hoy estoy seguro, el 80% nos decía que estábamos locos, y que cómo íbamos a hacer eso, y que eso en Uruguay no iba a funcionar, que pensar que en 5 años tener más de 15.000 metros cuadrados era una locura, y lo que implicaba, y si le hubiéramos hecho caso a ese porcentaje que era la mayoría, no hubiésemos quedado quietos. Yo creo que esa es como la principal experiencia, ¿no? O sea, tener esa convicción que fue fruto de un trabajo, una planificación y un esfuerzo. O sea, obviamente que no fue algo que, como dije, que se nos iluminó y dijimos, bueno, vamos a hacer esto y nos tiramos a la piscina. Y después la capacidad y la perseverancia para ejecutar. Yo creo que eso es clave. Entonces, cómo eso puede desarrollarse en Paysandú, creo que hay grupos acá en este salón y en Paysandú de emprendedores, de intraemprendedores, porque a veces también el emprendedor lo vemos como el solitario que está en cierto espacio, pero también hay muchas empresas en Uruguay, industria donde hay intraemprendimiento, sector público, sector privado. Creo que el camino es justamente esto, es cómo entre todos, de cierta manera, se ponen metas ambiciosas, se hace una planificación y luego la capacidad y perseverancia para ejecutar, independiente de los obstáculos y las cosas que puedan surgir. O sea, y eso está pasando. La tarde hay un panel donde está Lucía Maidana, Azúcar Lito, el intraemprendimiento del Ali de azúcar líquido invertido. Uno va a Azúcar Lito, yo tuve la experiencia de ir, seguro hay otros más. Es increíble, y eso se está haciendo en convicción no solamente de los socios de Azúcar Lito, sino que también de los empleados, que capaz no tienen el interés de poder desarrollar innovación y desarrollar de cierta manera un avance personal, profesional, empresarial y a nivel de sociedad. Seguramente a esos intraemprendedores muchas veces le ponen obstáculos, temas de tiempo, capacidades, coordinación, procesos que son muy duros, y uno se queda pensando de noche, bueno, esto va a funcionar, pero creo que la perseverancia, la dedicación, atrás de una buena estrategia, creo que es como lo que nosotros podemos extrapolar a Sinergia, adaptarlo y poder desarrollarlo acá. Bien. Diego, Pixis actualmente brinda, a ver, un poco por los rubros para que la gente pueda entender lo que hace, es software, comercio electrónico, inteligencia artificial. Sí. Nosotros podemos definir hoy la organización que genera el ecosistema de Pixis como
un agente de innovación. O sea, nosotros no somos innovadores per se, sino que ayudamos a otros a que hagan la innovación en su negocio. Somos un instrumento de innovación para otros. De hecho, la innovación que nosotros en donde nosotros nos consideramos innovadores es en el diseño organizacional. Y el diseño organizacional lo que tiene es la suma de muchas personas que son parte, que comparten un propósito y que son parte del desafío. Entonces, nuestra organización permite tener todas esas líneas de negocio, como puede ser desarrollo de aplicaciones, de e-commerce, de plataforma, de inteligencia artificial. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque se juntan un montón de talentos con espíritu emprendedor, cada uno de ellos. Algunos son intraemprendedores, otros vienen de afuera. Y lo que hacemos es usar la palabrita mágica que acá Maxi adoptó para su nombre, que es sinergia. O sea, la sinergia es la base. Y la sinergia en toda su expresión, o sea, no creamos una organización individual y vertical donde hay 1, 2, 3 dueños y luego una gran organización atrás, sino que lo que creamos fue un grupo empresarial donde hoy hay más de 30 personas que son socias, son emprendedores dentro de distintas unidades de negocio. Cada unidad de negocio es un negocio per se y es una empresa per se, donde hay gente que tiene pasión, que le gusta lo que hace y que quiere desarrollarse. Y ahí lo que surge es una potencia monstruosa porque cada talento de estos 30, más todos los que se van sumando, ¿no? Porque hay más de 200 trabajando alrededor de ellos, tiene una potencia exponencial, como decía hoy Felipe cuando explicaba la ley de Moore. Entonces, nada, lo que tratamos de hacer nosotros fue un diseño basado en aquello de que queremos disfrutar lo que hacemos, y entendiendo o tratando de entender la realidad en la que estamos hoy insertos. Una realidad que sabemos que va a seguir cambiando, que va a seguir evolucionando, que evoluciona exponencial, pero bueno, vivimos en el presente, vivimos en el ahora, nos centramos en cómo se siente cada miembro de nuestro equipo y le damos oportunidad a cada miembro del equipo para que haga su propio desarrollo profesional y su propio emprendimiento si así lo quiere, o su propio desarrollo profesional, por ejemplo, si quiere ir por el lado académico o si quiere ir por el lado simplemente de dedicarse a las cosas técnicas o a lo que sea. Entonces, la innovación en nuestro caso fue más por la organización y sí nos transformamos en un poderoso instrumento de innovación para otros, para el negocio de otros, y ese ha sido nuestro valor agregado. Bien, les cuento que en un principio nosotros teníamos pensado que también participara de este panel Adrián Rodríguez, que es una de las personas en Uruguay que más sabe de desarrollo territorial. Pero bueno, un poco comentándoles la iniciativa esta, él nos decía de que la clave de todo esto está en que los procesos de desarrollo nazcan de las propias inquietudes de las comunidades y de la iniciativa de las propias comunidades. Por eso también él celebraba esta iniciativa de que Paysandú se proyecte en el futuro y entre todos empiece a definir qué es lo que quiere de su ciudad. Y bueno, y parte de esta iniciativa que están los renders ahí de la ex Pailana, que le agradezco mucho a María José que le había pedido para verlo, porque justamente habíamos estado conversando en Montevideo con Diego y con Guillermo, que estaban muy interesados en este proyecto y bueno, y que querían conocer Pailana también, que de repente nos pegamos una vueltita más tarde. Pero bueno, otra cosa de la que estuvimos conversando, porque un poco preparamos esto, que también y en el mundo de hoy está el mundo, o sea, ya no solamente estamos produciendo productos para nuestras ciudades, nuestro país, sino que hay un mundo ahí afuera que hoy es mucho más fácil venderle. Y también hay experiencias muy positivas ahí en el PTI de empresas que son empresas pequeñas con pocos empleados, pero sin embargo están vendiendo al mundo y en algún caso tecnología. Sí, hay una experiencia que increíblemente a veces también se hace más fácil venderla al mundo y más difícil vender al mercado interno. Y es el caso de un emprendimiento cooperativo. Eran trabajadores de una metalúrgica que cerró, como pasó en el periodo de desindustrialización que se dio en la década de los 90, y les pagaron prácticamente sus ingresos con maquinaria. Esta empresa, Cotradi, es una cooperativa de trabajadores, Yuri Díaz se llama, está instalada en el PTI y está más vinculada al sector lácteo. Desarrolla una envasadora, envase aséptica, lo que es una maquinaria
que increíblemente la tuvo que exportar a Paraguay. Prácticamente es un desarrollo desde la metalúrgica hasta la automatización, la electrónica, circuito cerrado por un tema también de tecnología limpia, etcétera. Se desarrolló allá en el parque con una estrategia de ir, en algunos casos, apostando a un instrumento que tiene el Ministerio de Industria como Fondo Industrial, en otro caso desarrollo de ANI, en otro caso... y eso es una clara experiencia de que se puede. Yo creo que hay, mirado desde el punto de vista económico de negocio, hay como oportunidades en ambos lados. Hay mucha oportunidad dentro del mercado interno que todavía está subexplotado, sobre todo en las empresas micro pequeñas. Yo hablo de la experiencia del PTI. Hay mucha oportunidad de comercio intraparque. Nosotros hicimos el año pasado un relevamiento, un mapa productivo, y nos llamó la atención. El 40% se da comercialmente, se da dentro del parque. En algunas cosas relaciones comerciales de negocio y otras relaciones sociales, de solidaridad, de cooperación, por esa heterogeneidad productiva que hay. Yo cuando se habla de contraponer zona franca con parque, por eso yo le digo que son complementarios. La zona franca está para empresas más grandes, mercado global, más los parques más mercado interno, mercado más comercio intraparque, más de economía local, y en algunos casos también de empezar a vincularse con el sector externo, como es el caso de este emprendimiento, que en definitiva ahora está tratando de diversificar, no solo vincular sus desarrollos a la industria láctea, sino también está desarrollándole un equipamiento para el molino Santa Rosa, que pueda envasar harina en una cinta, pero agregándole tecnología nacional, que eso me parece que es lo más importante, saberes, conocimiento, tecnología, que eso también genera mucho demanda de desarrollo tanto hacia atrás como hacia adelante, encadenamiento, como se llama en economía, indirecto, que también repercuten, porque uno dice, mira lo que puede desarrollar esta empresa en esa maquinaria, pero ahí lo que estamos viendo es lo que puede demandar en insumos nacionales, en algunos casos sí existe, en otros casos lamentablemente todavía hay que importarlo, pero también en mecánica, eléctrica, etcétera, etcétera, lo que implica con otros sectores de actividad. Entonces, me parece que hay que pensarlo en ambas direcciones. Emprendimientos también que han, no es mercado externo, pero también que han ganado a veces licitaciones que son internacionales, pero que de gran porte, como fue la instalación de Monte del Plata, o lo que fue la licitación de la eléctrica ante la Arena. Hay una empresa ahí de ingeniería eléctrica que en definitiva también, o sea que en definitiva hay oportunidades de negocio, tanto dentro, y bueno, sin duda que, y más en lo que tanto Diego como Maxi desarrollan, y lo hemos hablado también lo que es escala global, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Guillermo, y también un poco para ir cerrando y retomando también un poco en parte lo que estabas comentando recién, de que, y hablando también del ecosistema emprendedor, que existen hoy en Uruguay, por suerte, herramientas, puntos de apoyo reales, que muchas empresas están apostando y contando con eso, pero no todas a veces están enteradas ni conocen aplicaciones prácticas de todos esos instrumentos que existen, pero que hoy es mucho más fácil llevar adelante emprendimientos de lo que eran antes. Y también, tanto en el PTI como en Sinergia, muchos de los emprendimientos están apoyados o en herramientas de ANI, herramientas del Ministerio de Industria, herramientas de Uruguay 21. Bueno, ¿qué ventajas podemos obtener los emprendedores para salir adelante con este tipo de instrumentos? Sí, sin lugar a duda. Yo a veces, hay mucha gente o emprendedores capaz de otra década, no es que yo sea muy joven, pero sí hay, sin lugar a duda, o sea, y uno se da cuenta, o sea, hoy en día emprender es, no sé si más fácil la palabra, pero sí hay mayor oportunidades, herramientas, o sea, no solamente a nivel de tecnología, como la que comentó Felipe, la globalización, internet, la conexión, todo el avance, bueno, la ley de Moore, o sea, son todas tendencias globales,
sin lugar a duda que también a nivel de apoyo, tanto de la ANI, el ministerio, o sea, hoy en día encontrar con una buena idea y un grupo de trabajo y una buena postulación, con seguimiento, uno puede tener un capital semilla entre 20 y 25 mil dólares. Siempre trato de transmitir a los emprendedores que adquieren este capital o fondos públicos, digo, no solamente la responsabilidad de generar el impacto a nivel de economía de esos fondos, sino que también de valorarlo. O sea, facturar 25 mil dólares en una empresa privada cuesta muchísimo. Y a veces el emprendedor no se da cuenta de lo que uno tiene que trabajar para facturar 25 mil dólares cuando la ANI o el PIEP o alguno nos entrega fondos. Entonces eso también nosotros buscamos desarrollar. Eso con otras herramientas y de cierta manera también lo que comentabas recién, o lo que transmitía el Guille, la organización, nos permite que eso genere mayor impacto y también salir globalmente. Un ejemplo que a mí me gusta contar mucho, y justo ahora vengo de Buenos Aires a reunirme con una startup, una empresa que está trabajando en sinergia que se llama Unicom, que venimos juntando con Disney. Son 3 emprendedores que básicamente se sientan en una oficina en sinergia y le venden materia gris a Disney. Disney le presenta un plan a 5 años de los próximos lanzamientos de sus licencias de dibujos animados. No sé, le dicen en mayo de 2018 vamos a sacar la Princesita 4, Star Wars 5. Y ellos básicamente con un lápiz, un papel y algunos programas de diseño le empiezan a desarrollar ideas o le empiezan a hacer propuestas a Disney. Y son 3 personas en una oficina con una inversión de tecnología de más o menos $1000 por computadora y programas de diseño. Y eso creo que es lo que tiene que apuntar o cuando hablamos, ¿no? de cómo nos reconvertimos, y hay un poco de acuerdo con Guillermo. O sea, obviamente que uno ve, y sobre todo en Uruguay, ¿no? El gap etario que hay en 15, 20 años, la población y demás, cómo nos podemos reconstruir y cómo podemos reconstruir esos trabajos, creo que está un poco por ahí, ¿no? O sea, cómo nosotros salimos a vender materia gris. Y ojalá cuánta gente pudiera trabajar con una inversión de $3000 desde una oficina, vendiéndole, no es innovación, sino que vendiéndole materia gris o valor agregado a una empresa como Disney, que es la, creo que 4ª o 5ª empresa más grande del mundo. O sea, y eso está pasando en Montevideo, es una oficina de 12 metros cuadrados. Entonces yo creo que esa experiencia a mí me gusta mucho contarla porque es posible. O sea, a veces uno se piensa que tenemos que terminar en Uruguay o la frontera, y yo creo que ese ejemplo a mí me gusta mucho porque creo que lo lleva a la realidad de cómo ese paso se puede dar. Una empresa que fue apoyada por la ANI, o sea, eran 3 emprendedores que tenían este concepto y hoy en día están trabajando muy bien, no solo para Disney, sino para Turner y otras empresas más, pero bueno, eso creo que es un ejemplo. Bien. Bueno, gracias Maxi. Y Diego, te toca la responsabilidad de cerrar. Y bueno, nos contabas antes cuando estuvimos reunidos de que, bueno, si bien sos de Montevideo, viviste en Durazno, así que por lo menos tenés bueno, conocés lo que es el interior, vivir en el interior, que sabemos que es más difícil que estar en Montevideo. Y también que muchos te planteaban, bueno, ¿por qué no abrir Pixis en Durazno? Bueno, vos comentabas que mejor, ¿por qué no se crean o se emprenden desde el interior experiencias que pueden ser similares? Porque bueno, ya sabemos que el mercado es el mundo, independientemente de donde uno esté instalado. Sí, eso te lo dije en privado. Bueno. No, a ver, un par de mensajes así de la humilde experiencia nuestra. Muchas veces decimos el Uruguay es un pañuelo, o me imagino, yo que sé, en Durazno o en Paysandú es un pañuelo. En realidad el mundo es un pañuelo. O sea, nos parece que llegar a Disney o llegar a... está muy lejos, y en realidad hoy día, con la realidad en que nos enfrentamos, la globalización y la forma en que está el mundo interconectado y cómo funciona la economía, el mundo es un pañuelo. Realmente se pueden lograr cosas interesantísimas. Nosotros tenemos también emprendimientos trabajando para Estados Unidos, para Alemania, para Dinamarca, trabajando con empresas de primer nivel mundial, que uno se pregunta, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, por ejemplo, otra vez la sinergia. Nosotros somos parte integrante de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que hoy hay algunos representantes acá. La Cámara agrupa a todas las empresas de tecnología y, por ejemplo, nos juntamos en la Cámara para encontrar las estrategias para salir al mundo.
y hacemos misiones y salimos en equipo, y esas misiones se apoyan en distintos programas de gobierno, de agencias gubernamentales, como puede ser la ANI, Uruguay 21, en fin, sumamos fuerzas. O sea, creo que uno de los peores problemas que tenemos es cuando nos pensamos en chacras, nos dividimos y pensamos que somos entes aislados. En realidad somos todos uno, estamos todos unidos, pero no solo estamos todos unidos en Paysandú, estamos todos unidos en Paysandú, en Paysandú, Durazno y en el Uruguay, y el Uruguay con el mundo, estamos todos conectados. Está en nosotros sacarnos las telarañas que no nos permiten ver eso, y el mundo está ahí, está al alcance. La verdad que se puede, no se precisa hacer ningún fenómeno, de eso puedo dar prueba. Se llega, simplemente hay que rodearse, hay que armar equipo, hay que hacer alianzas, hay que usar todos los instrumentos. Pixis, cuando me reúno a veces con la gente de Uruguay 21, se ríe y dice, no hay instrumento que Pixis no haya usado de Uruguay 21, no hay subsidio que no hayamos tomado, ahora estamos postulando en la ANI para un fondo de Oreste Fiandra para abrir la oficina en Nueva York. Y bueno, los instrumentos están nosotros a hacerlo. Paysandú, Montevideo, Durazno es lo mismo. El mundo está al alcance. Ese es mi mensaje final. Bien, muchas gracias Diego, muchas gracias a los tres por venir hasta acá. Y bueno, y quedar un poco, que era la idea de esta conversación, también inspirarlos un poco, que recojan algunas ideas de estas experiencias concretas y que son reales y que están ocurriendo en nuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un poco a preguntas. Me quedo para dispararles con un par de frases. Primero Maxi, que dijo que si más del 80% te dice que estás loco, es porque vas bien. Así que tómenlo como quieran. Luego Diego, que nos dijo la persona al centro para la innovación organizacional, ¿no? Y el foco en la salud de los empleados y el propósito de los empleados, ¿no? Es un poco el eje de Pixis. Aprovechar la memoria productiva, ¿no? Ahí hubo algo, nos comentaban del Parque del Cerro, y cómo cuando ahí hubo algo, realmente se termina buscando una revitalización territorial, ¿no? A partir de una memoria productiva, de algo que existe y lo lleva a más. Y por último, se mencionó mucho la sinergia, ¿no? Cómo a través de una acción conjunta, de un propósito común y una función, al fin y al cabo nos termina dando como resultado lo que se llama una simbiosis, que es distinto, ¿no? Que no es lineal. Uno parte de algo lineal y termina haciendo una simbiosis transformacional donde el desarrollo es el desarrollo de la vida, ¿no? Así que si hay preguntas, aprovechen porque tenemos un panel espectacular son 2 sanduceros. Y no sé si alguien tiene preguntas. ¿Sí? ¿Otro micrófono? ¿Dónde está? Ahí está. Hola, muchas gracias por venir. Lo que les quería preguntar un poco es, ya que se habló mucho del territorio, de tanto lo que hablaban del pueblo del Cerro, como lo que hablaban de sinergia, de alguna manera que está distribuido por Montevideo, pero está distribuido, ¿cómo ven la posibilidad de generar modelos de empresas distribuidos en el país? ¿No? ¿Qué infraestructura o qué ayuda puede haber? O si lo ven difícil, fácil, si están las condiciones para hacer una empresa que tenga, no sé, sede en Paysandú, gente en Montevideo, gente en donde sea, ¿no? O sea, porque a priori, por lo menos en mi caso particular, inicialmente es un poco difícil encontrar ese modelo, ¿no? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para cualquiera? Sí, en general, para el que le... Nos anima el locatario. Bien, a ver, te cuento un poco capaz, respondiéndote qué estamos haciendo desde el parque para atraer emprendimientos que se localicen dentro del parque y lleguen a su capacidad instalada. Y sobre todo en nuevos sectores de actividad, ¿tá? Primero, brindar las condiciones para que se instale. A nivel nacional, el gran inconveniente es que las infraestructuras de parques industriales, que lo sintetizo en una localización de empresas en un mismo territorio, ¿tá?
requieren recursos para generar las condiciones, recursos en infraestructura, saneamiento ambiental, red de incendios, red de agua potable, conectividad, energía eléctrica, caminería vial, zonas, etcétera, etcétera. Esa fue nuestra primera etapa de desarrollo. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de los emprendimientos y tener un atractivo. Y a su vez, de poder buscar alianzas, tanto a nivel de instrumentos que hay con los diferentes ministerios, a nivel de la política pública, como también con emprendimiento privado, de poder también ofrecerles una localización, de que genere un atractivo para otros. Y eso fue un poco la alianza que estamos haciendo, por ejemplo, con Sinergia Tech, con la UTU, con la Escuela de Diseño, de instalar un laboratorio de fabricación digital dentro del parque. Nos presentamos en una convocatoria al Fondo Industrial y este año lo vamos a inaugurar en la Semana de la Industria, entre el 8 y el 12 de noviembre, que eso que permite, en realidad, es traer tecnología de última generación para el oeste, que no existe ni por demanda de empresas y de capacidades, por lo que te decía, desde el punto de vista de la pobreza que hay en materia, sobre todo de formación, y a su vez, ese equipamiento que va a tener una función de sensibilización, de capacitación, de acercamiento y de romper esas brechas, el proyecto se llama Rompiendo Brechas, también nos permite atraer emprendimientos que tengan que ver con esos sectores de actividad. Por ejemplo, va a haber impresora 3D, robótica, electrónica, CNC, láser. Nos va a permitir traer emprendimientos que estén vinculados a diseño, que no lo tenemos, emprendimientos que estén vinculados a la industria audiovisual, que no lo tenemos, emprendimientos que estén vinculados al software. Diego quedó comprometido, que próximamente me visita, y estamos, por ejemplo, en la posibilidad de instalar una cooperativa LibreCop, que se especializa en software libre, para instalarse dentro del parque. O sea, esa es la estrategia que estamos buscando, ¿no? O sea, como un instrumento general tiene una heterogeneidad y buscar diferentes atractivos para también generar diferentes instrumentos. El FALab es un instrumento donde va a haber tecnología de punta, pero también concursamos un proyecto de competitividad territorial ANDO-EPP para generar un área de incubación, un área de que vence ahora el llamado a fin de mes, llamado de ideas, para convertir aquellas ideas de futuros emprendedores que perfectamente terminen un modelo de negocio, donde una posibilidad sea el área de incubación y después una posibilidad de localización sea dentro del parque. La ley de parques industriales está modificando, se está modificando la ley. Y un gran componente que va a haber servicios. Bueno, el parque estamos tratando de atraer también, por la ubicación que tiene, empresas logísticas, que en definitiva tiene menores costos de localización, ¿tá? Y está dentro de un lugar urbano, que eso es lo que tiene que ver con empresas en el oeste. Si uno va por la ruta 1 o por la ruta 5, ve la cantidad de emprendimientos logísticos que se ha, la presión que hay por la tierra y por instalarse esos emprendimientos. Bueno, esa es un poco la estrategia mirado para atraer esos sectores, ¿tá? Y eso también le va a dar una riqueza desde el punto de vista de su heterogeneidad productiva. Entonces digo, buscar alianza, buscar instrumentos. A veces uno dice, y un poco comparto lo que dice Diego, a veces están desconocidos los instrumentos. Y ahí el Ministerio de Industria ha hecho mucho esfuerzo. Lo que acá yo también creo que se implementó la Feria de Instrumentos de Política Pública, o capaz todavía me dice Manuel todavía falta, bueno, pero se hizo prácticamente a nivel nacional. Que eso implica vincular la oferta de instrumentos con la demanda de las empresas. Y si uno mira, capaz que no son suficientes para determinado emprendimiento, pero en definitiva no es que no existen instrumentos. Va a la ventanilla del Ministerio de Industria, va a la ventanilla de ANDO-EPP, va a la ventanilla de ANI, y hay un esfuerzo para que esos instrumentos actúen de manera complementaria y a tiempo, porque también tienen que actuar a tiempo, ¿tá? Pero bueno, eso es un poco también lo que estamos buscando. Llegar a su capacidad máxima, atraer nuevos sectores de actividad que permita darle esa riqueza productiva y buscar alianza en los instrumentos que hay como manera yo del lado del desarrollador como parque industrial, estamos buscando recursos de la política pública, por eso nos presentamos a esta convocatoria para atraer esos sectores. Yo creo que se va a dar. Y creo que el gran articulador
no sé, no el único, pero sí el gran articulador, más allá de lo que comentaba y complementando a Guillermo, es la universidad. La descentralización de la universidad va a impactar en eso, creo. O sea, yo con 35 años soy producto de una migración a estudiar a Montevideo, cuando en el 2000 me fui a estudiar a Montevideo. Yo acá no tenía posibilidades en lo que me gustaba y demás, no había posibilidades. Yo creo que eso es clave y ese proceso se va a dar. Y hay veces uno que está como cierto ansiedad y demás, pero yo creo que, complementando un poco lo que dice Guillermo, yo creo que el gran articulador, la universidad, la descentralización, con lo que, como alumno de Ovelar también, ¿no? Con lo que implica ese monstruo, ¿no? Que a veces es difícil mover, con sus pros y sus contras, pero creo que tenemos, y desde el estudiante, y creo que acá activamente hoy los que están estudiando y los que están dentro de la Ovelar, bueno, la UTEC, el ejemplo de la UTEC acá también, es como desde la fuerza estudiantil se impulsa un poco eso, ¿no? Como descentralizar no solamente la universidad, sino también a nivel sector privado y sedes, o de cierta manera también compartir experiencia y poder fomentar desde otros departamentos la creación de ese comercio cruzado, vamos a decir, interpaís. ¿Puedo decir una cosita? ¿En qué rubro es que estás tú? Informática o tecnología de información, si querés. Fantástico, porque si era otro rubro no te iba a decir nada. En el rubro de la informática, las tecnologías de la información, hoy día Uruguay tiene una posición súper de privilegio en varios aspectos. Uno, la conectividad que tenemos es fantástica. Nosotros actuamos a nivel, tal vez, no sé, Paysandú, yo supongo que debe estar igual, pero por lo menos a nivel de Montevideo nosotros tenemos conectividad con el mundo total, o sea, no tenemos ningún tipo de limitante. Y después el resto, una vez que tenés la conectividad, es como que tenés la carretera, porque la información está al alcance de todos. Si no alcanzan los instrumentos locales, están los instrumentos internacionales. Hay instrumentos multinacionales que uno puede acceder. Las alianzas que uno empieza a tallar son locales y son internacionales. A veces nos ponemos nosotros mismos las barreras, pero con todo respeto esto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Me gustó mucho lo que dijo Guillermo de la diversificación de los parques, ¿no? Porque antes eran como muy sectoriales. Nosotros tenemos un emprendimiento en Argentina y nos costó más o menos 15 años que nos entiendan que un parque tenía que abrirse a servicios, abrirse a logísticas. Después a la tarde va a venir alguien que nos va a contar del parque industrial de Gualeguaychú. Pero nos costó 15 años. Y hoy, ¿saben lo que más exporta el Uruguay al mundo? ¿Qué? ¿Alguien? Sí, eso es soja, dijo alguien. Carne, celulosa. No, servicios globales. Por encima de la carne, por encima de la soja. Entonces, ¿cuánto tenemos que rediseñar? Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, los despido a este maravilloso panel. También invitarlos ahora al almuerzo, que se queden acá a almorzar tranquilos, el clima está maravilloso. Pasamos en un mes de estar en invierno a verano, así que bienvenido el cambio climático. Y nos va a estar acompañando la Orquesta Juvenil de la Escuela Departamental de Música. Y vuelvan pronto porque a la 1:30 tenemos a Álvaro García con la presentación de Uruguay hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que un fuerte aplauso al panel.